En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía». Después de cenar hizo lo mismo con una copa de vino diciendo: «Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes». Palabra del Señor. Celebramos hoy, hermanos, la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. ¿Quién fue el primero que ofreció la primera Eucaristía? Lo acabamos de escuchar en el Evangelio. Jesús. Eucaristía significa acción de gracias. ¿Y qué dice que hizo Jesús? Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias. Luego tomó el vino y dando gracias, lo pasó. Por eso la Eucaristía significa acción de gracias. Porque en el momento que se tome el pan y se tome el vino, antes de la consagración se da gracias. El sacrificio de acción de gracias a Dios nuestro Padre. Esta primera Eucaristía la celebró Jesús el Jueves Santo. Él. Pero en esa primera Eucaristía había un mandato. ¿Cuál mandato? Hagan esto en memoria mía. ¿Quiénes estaban ahí? Los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles. El mandato de celebrar la acción de gracias se la dio a los apóstoles. Estos apóstoles, al morir nuestro Señor Jesucristo, ellos serán los que van a continuar con esa obra. Ellos le van a poner un nombre, no le van a poner Eucaristía como nosotros la llamamos hoy en día. La van a llamar ¿cómo? ¿Cómo le van a llamar? Fracción del pan. Los discípulos, dice, y los primeros cristianos eran asiduos a la oración y a la fracción del pan. Ahí. Y eso nos lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Eran asiduos. Asiduos significa constantes a la oración y a la fracción del pan. Así lo hacían los primeros cristianos. Ustedes podrán decir, ¿y eso qué a nosotros? Que eso que los primeros cristianos hacían es lo que nosotros hacemos hoy en día. Primero, hermanos, quiero decirles esto. El sacerdocio en un primer momento se redujo solamente a los discípulos del Señor. Luego el sacerdocio empezó a delegarse a más personas, como nos lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, que dado unas circunstancias que se dieron en la primera comunidad y por la necesidad de atender a las personas, eligieron a 7 diáconos. Y uno de ellos fue el primer mártir. ¿Cómo se llama? San Esteban, que fue asesinado frente a ¿quién? A Saulo, exactamente. Y después eligieron a más diáconos. San Pablo, y esto nos lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que a medida que iba evangelizando y fundando iglesia en las diferentes ciudades instituía ¿qué? Presbíteros.
presbíteros. ¿Y estos qué hacían? Predicar la palabra de Dios, instruir al pueblo con la palabra de Dios, pero también ¿qué? Celebrar la fracción del pan. Lo hacían. Y en una de sus cartas, que la vamos a leer el domingo, del Corpus Christi, vamos a escuchar cómo a los corintios él los va a regañar. Porque estos corintios, Jesús les explicó cómo, Pablo les explicó cómo tenían que hacer la fracción del pan, cómo tenían que celebrar la acción de gracias. Escucha de la palabra de Dios, la oración y la fracción del pan. Pero a los corintios les pareció que era demasiado pobrísimo solamente llegar al gran montón de gente para comerse un pedacito de pan y un poquito de vino. Y dijeron, no hombre, eso es ser tan miserable. Traigan pollo, carne, o traigan fruta, traigan pan, y que esto se convierta en un banquete. Y San Pablo les escribe, nada de comilonas. ¿O es que pretenden avergonzar a los santos? Cuando San Pablo se refiere a los santos, ¿a quién se está refiriendo? A los apóstoles. Yo les he transmitido a ustedes lo que recibí de viva voz de los apóstoles, que en la última cena el Señor tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Del mismo modo hizo con el cáliz lleno de vino, pronunció la acción de gracias, lo bendijo y lo pasó diciendo, tomen y beban, esta es mi sangre que se derrama por ustedes, hagan esto en memoria mía. Por eso cada vez, oigan esto, y lo vamos a escuchar el domingo del Corpus Christi, por eso, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor, proclamamos su resurrección hasta que Él vuelva. ¿Y ya volvió el Señor? No. ¿Y qué significa? Que los discípulos fueron eligiendo presbíteros y hermanos. ¿Yo qué soy? ¿Un padre o un presbítero? Presbítero. Yo soy un presbítero. Cuando ustedes ven P. Jesús Rodas, no significa Padre Jesús Rodas. Significa Presbítero Jesús Rodas. Eso significa. Presbítero Jesús Rodas. Claro, pero como es tan familiar y tan común la palabra padre, entonces automáticamente en nuestra cultura lo más fácil es entender padre como el apodo de cariño y un apelativo que nos puso a nosotros la gente, que creo que nos va a quedar para siempre, ¿verdad? Padre en el sentido de cercanía, de cariño, de confianza, por eso nos pusieron el nombre así. Y es el nombre más común, pero el nombre propio de nosotros es presbítero. Entonces la P, entonces no, se utiliza para los dos, ¿verdad? Para ir Padre Jesús Rodas o Presbítero Jesús Rodas. Pero normalmente la gente utiliza más la palabra Padre, aunque en realidad nosotros somos unos presbíteros. Ahora bien, cuando Judas se ahorcó, pero como eran 12 los apóstoles a quienes había elegido el Señor, ¿qué hicieron los apóstoles? Elegir a otro que ocupara el lugar de Judas. Al morir él, eligieron a otro. ¿Y cómo se llama este apóstol? Matías. Y cuando murió Pedro, ¿qué hicieron? Elegir otro. Y cuando murió este, eligieron a otro. Y cuando murió Pablo, eligieron a otro. A eso se le llama sucesión apostólica. Y ahora, en nuestro tiempo, ¿quiénes son los que representan a los apóstoles? ¿Quiénes son los que representan a los apóstoles? En nuestro tiempo, ¿quiénes son los que representan a los apóstoles? Los obispos. Los obispos son los representantes de los apóstoles y a ellos son los que se les llaman episcopos, obispos.
Cuando ellos son los que han sido elegidos. Cuando Jesús dice en Mateo 28:20, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, estaba haciendo referencia a que los apóstoles, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Bartolomé, Tomás, ¿iban a durar hasta el final de los tiempos? No, sino a aquellos que iban a continuar en nombre de ellos la fe cristiana. A eso se le llama sucesión apostólica. Y si ustedes quieren ver la línea de sucesión apostólica del Papa Francisco, solo vayan a ver los sucesores de los papas y van a ver desde Pedro hasta el Papa Francisco, y a eso se le llama sucesión apostólica. Estos obispos han elegido a estos nuevos obispos que lo van a dejar. Por ejemplo, una historia bien bonita es de San Agustín. San Agustín fue elegido obispo y quien lo eligió fue el obispo de ese entonces, le impuso las manos y lo nombró obispo de esa comunidad. Y San Agustín nombró obispo a otro. Y estos obispos, ¿qué hacían? Instituir presbíteros, para así darle una mejor atención a la comunidad. Ojo con esto, el párroco de esta diócesis es Monseñor Elías Rauda. Los colaboradores del obispo son los párrocos y los colaboradores de los párrocos son los vicarios y los diáconos. Así es como está ordenada la iglesia. Pero aquí va. Entonces, ¿y qué es lo que hace la iglesia? Continuar con lo que Jesús nos mandó en su palabra. Eso hacen los sacerdotes. Pero Jesús dice una palabra muy importante. Y un día de esto lo estábamos leyendo. Quien los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y quien los desprecia a ustedes, a mí me desprecia. Quien le diere a uno de estos, por ser uno de los míos, un vaso de agua, no quedará sin recompensa. Por ser uno de los míos. ¿A quién está refiriéndose Jesús? A sus discípulos, a sus apóstoles. Significa, hermanos y hermanas, que los sacerdotes no son cualquier persona. Tienen una dignidad que no se las ha dado el mundo, sino que se las ha dado ¿quién? Dios. La dignidad que tiene el sacerdocio no se lo ha dado ninguna universidad, ninguna escuela, nadie. Se lo ha dado Dios. Y esa dignidad es que el sacerdote es un representante de Cristo aquí en la tierra. Y él mismo lo dice. Quien los desprecia a ustedes, a mí me desprecia. Significa que a un sacerdote se le respeta. Al obispo se le respeta. Y lo que se le hace a un sacerdote, lo que se le hace al obispo, lo que se le hace al papa, se le está haciendo ¿a quién? A Cristo. Porque yo lo estoy inventando, no, si la misma palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios lo dice. Y eso es algo muy delicado, y hoy en la solemnidad de Cristo, sumo y eterno sacerdote, hay que decirlo. A un sacerdote se le respeta por la dignidad que el sacerdote tiene, porque el sacerdote con sus manos, sus labios, hace bajar a Cristo, y el pan y el vino dejan de ser vino y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, que un sacerdote no es
como algunas personas se expresan, ¿verdad? Eso es delicado. Hermanos, eso es grave. Eso es grave. Y yo a veces he escuchado a personas cómo se expresan de los sacerdotes, cómo se expresan del obispo, cómo se expresan del papa. Estás comiendo carne consagrada. Estás comiendo carne consagrada y eso es un pecado grave. Es un pecado grave. Y no olviden lo que dice Jesús. Lo que hicieran con uno de estos, por ser uno de los míos, no quedará sin recompensa, para bien o para mal, ¿verdad? Para bien o para mal, pero va a quedar recompensa. Y no solamente lo digo por yo, no, porque yo soy sacerdote, no, hermano, porque yo no voy a estar aquí para siempre con ustedes, sino porque por todos los sacerdotes que van a venir, que van a estar con ustedes, que los van a acompañar. Miren qué cosa más interesante. Jesús dijo algo: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Y eso lo tiene el sacerdote. El sacerdote es el único. ¿Qué dicen algunos? Dios es el único que puede perdonar. Pues será por tu decisión o porque te conviene creer eso, pero la palabra de Dios no dice eso. Te fregaste, porque la palabra de Dios no dice eso. No lo dice. ¿Qué decía el Evangelio de San Juan hace poco que lo leíamos? Me ha sido dado... cuando lo leíamos el domingo decía, mire, después de decir esto, está en el Evangelio, por si algunos dicen que estoy mintiendo, lean el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, versículo del 19 en adelante. Dice, mire, después de decir esto, sopló sobre ellos, para que sepan quienes estaban ahí, dice, al anochecer de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos, no el pueblo, no estaban los 4,000 a los que les había dado pan con pescado, no, los discípulos. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Miren, los envío yo, mandato, yo los envío. ¿Qué significa? Que los discípulos, los sacerdotes, los obispos, el Papa, los diáconos, van en nombre de ¿quién? De Cristo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin. Si no le gusta, pues es su problema. Pero la palabra de Dios así lo dice. El único que puede perdonar los pecados es el sacerdote. Es el único. Imagínese cómo es posible que yo, después de estar tratando, insultando, maldiciendo y diciendo pestes de un sacerdote, ¿y saben qué es lo peor? Que después de estar comiendo carne de cura, pasar a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo como el alma más pura de este mundo. Ahí está recibiendo su propia condenación. No puedes estar hablando mal de un sacerdote, insultando a un sacerdote, calumniando a un sacerdote que es un ministro de Dios. Es un ministro de Dios.
Y luego después de decir, pasar tan tranquilo y decir, yo voy a recibir el cuerpo de Cristo. Y a mí me ha tocado. Cuando yo sé que hay personas que no voy a decir todas las pestes que han dicho de mí, pero barbaridades, algunas ya las saben ustedes, ¿verdad? Algunos ya saben las barbaridades y luego esa persona pasa y yo tengo que decir el cuerpo y la sangre de Cristo, amén, Padre. Y sacan la gran lengua, ¿verdad? A recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y yo, como hizo el Señor en la última cena, cuando le dio el trozo de pan a Judas y el diablo entró en él, así lo mismo tengo que hacer. Y darle la comunión a esa persona, porque no se la voy a negar a nadie. Los sacerdotes no podemos negar el cuerpo y la sangre de Cristo a nadie. Pero cada quien sabe con qué corazón y cómo va a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y lo siento mucho. Yo tengo que decir esto hoy, porque hoy es el día del sacerdote. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y si hoy no se dice esto, ¿cuándo se va a decir? Nunca. Y así, el que quiera seguir comiendo carne de cura, que sepa a qué se atiene y qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Y no que al final diga, no es que yo no sabía, es que yo no sabía. Pues mire, el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Pero lo que es aquí, no hay ningún ignorante, ¿verdad? Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. De hecho, ¿saben una cosa? El mismo Jesús a mí me lo dice. Y a todos nosotros, no juzgues y no serás juzgado, con la vara que midas serás medido. Y eso lo está diciendo Jesús a todos. Ya en el caso de los sacerdotes es otra cosa aparte, ¿verdad? Es otra cosa más. Si me está diciendo como laico que yo no debo juzgar, que antes de ver la paja en el ojo de mi hermano tengo que ver la viga que tengo en el mío, si me lo está diciendo a mí como laico, entonces que no tengo que juzgar aunque esté sucediendo. No soy quien. Dios es el único que ve el corazón. Mucho menos empezar a calumniar y a decir barbaridades y mentiras de una persona consagrada. Eso es pecado, y pecado grave. Hoy, hermanos, que es el día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, oremos por el Papa, que es tan calumniado, tantas barbaridades, tantas mentiras, de los obispos, cuántas cosas, cuántas barbaridades. Los sacerdotes, no es que este me cae mal, este cura me cae mal. No, es que me cae mal. ¿Cómo es? ¿Cómo se ríe? ¿Cómo es? Me cae mal. Qué tristeza, de verdad. Porque, ¿sabes una cosa? Eso mismo es lo que tú les estás transmitiendo hoy a tus hijos, a tus nietos. A mí me da mucha tristeza cuando hay personas que nunca han llevado a sus hijos ni a sus nietos a la iglesia, y cuando ya el cipote de 14, 15 años se les para a los papás y hasta los golpea y les dice que los va a matar a sus papás, a sus propios hermanos, entonces quieren, padre, aconséjeme al niño, mire, le voy a traer a mi hijo para que hable con él, me lo aconseje. Y yo me pongo a pensar, con que no respeta al que le da de hartar, mucho menos me va a respetar a mí, que no significo nada para él. Nada, no significo nada. O díganme si para ese muchacho, para ese niño que nunca ha ido a la iglesia, que no sabe lo que es orar, que nunca ha visto un sacerdote, díganme si yo significo algo para esa persona. No significo nada. Y si no lo respeta a ustedes, que son los que les dan de comer, los que los mantienen, mucho menos me va a respetar a mí. Y esa es la futura generación que hoy tenemos. Y a mí me preocupa cuando vemos tantos muchachos, tantas muchachas saliendo de clase a mediodía de la escuela, y nuestros templos están vacíos de jóvenes y niños. ¿Es culpa del Padre Jesús? ¿Es culpa del párroco? No, hermanitos, es culpa de cada uno de ustedes. Lo siento mucho por decírselos, pero es la verdad. Es responsabilidad
de cada uno de ustedes traer a sus hijos a la iglesia. Yo lo más que puedo hacer es darles sorbete los domingos para que vengan contentos los bichitos y por lo menos por amor al sorbete vengan a la misa, ¿verdad? Porque todos los domingos les doy sorbete con tal de que, y como ahí tenemos los conitos, ¿verdad? Y contamos los conos, le digo a Arlen, ¿y cuántos conos se fueron? Poquitos, padre. Ahí me queda el sorbete para el siguiente domingo. Y del mismo tengo que darle, de la cajita así hasta 3 semanas me aguanta, hasta un mes. O no vienen. Y a los grandes no les voy a dar. Es a los niños, ¿verdad? Para que los niños digan, vamos, porque hay niños que cuando voy pasando me dicen, vaya y ha hecho un vete. Sí. Ya ven al padre y lo primero que pregunta es si va a haber sorbete o no va a haber sorbete. Y digo, tal vez así van a misa y tal vez así los papás le dicen, mira, vamos a misa, el padre va a dar sorbete. Nada. Nada. Qué tristeza, de verdad. Qué tristeza ver que va creciendo una generación que Dios no va a significar nada para ellos y mucho menos van a significar algo los sacerdotes a los cuales nos comemos desayuno, almuerzo y cena y de refrigerio también, y antes de dormir también le pegamos una mordida también, ¿verdad? Mucho menos van a significar algo para ellos. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes no oyen a sus padres, a sus abuelos expresarse de una manera horrible de los sacerdotes? ¿Qué fe, qué amor van a tener a la iglesia? Ninguna, ¿verdad? Pidamos al Señor hoy, que se celebra la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que nos dé sacerdotes según su corazón. Oremos por las vocaciones sacerdotales. Oremos también por nuestras familias, por nuestros hogares, para que sean lugares de encuentro con Cristo, para que aprendamos a abrirle el lugar que se merece a Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.